Buenas tardes, vecinos, vecinas, auditores, auditoras que se conectan en este momento a la señal de Radio Conquista 107.3. Estamos hoy en nuestro capítulo número 9 del programa Florece un Nuevo Chile, un informativo semanal sobre el proceso constituyente y plebiscito nacional. El día de hoy es nuestro capítulo de cierre ya, llegando a la fecha límite de propaganda electoral y la elección que se va a efectuar el día 4 de septiembre, que es este día domingo, donde invitamos a todos los vecinos y vecinas a participar de forma activa y recordarles también que revisen sus datos electorales en www.cervel.cl, ya que la votación es obligatoria y si no se va a ver expuesto a una multa, ¿cierto? Un mal rato, y la idea es que pueda ejercer su derecho ciudadano cívico y ser partícipe de este día histórico. Para el programa de hoy, miércoles 31 de agosto, estoy con una invitada, con Cataluna en TikTok, egresada de Derecho, feminista, militante del Partido Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric, y TikToker. Así que bienvenida, Catalina. Hola, hola, buenas tardes. Sí, un gusto que nos acompañes. Debo reconocer que tuve que bajar la aplicación de TikTok, yo no la uso, no sé que lo que es, ¿cierto? Que es una red social que usa los videos para emitir contenido, ¿cierto? Sí. Y que tú llevas ya bastante tiempo realizando un trabajo a través de esta red social de información, un esfuerzo informativo, educativo, despejando igual ciertas noticias falsas, las fake news. Sí. Vi que tenías bastantes seguidores, visualizaciones, que has participado en bastantes programas a nivel nacional. Así que un gusto tenerte el día de hoy, el día de cierre de nuestro ciclo de programas. Y para comenzar, me gustaría realizarte una pregunta relacionada al trabajo que tú estás realizando en este momento. Ya. ¿Qué te motivó a realizar campaña por el apruebo mediante las redes sociales? Ya. Con estos videos cortos explicativos, estas cápsulas que tú emites. Bueno, primero gracias por la invitación, igual para mí es un gusto estar acá. Yo egresé de Derecho y justo con todo esto del proceso constituyente empezó, bueno, el 2019, egresé de la U el año pasado y empecé a ver muchas cosas que viciaban el proceso, que me llamaba mucho la atención, desinformación, de manera malintencionada, no por desconocimiento. Entonces, teniendo algo de conocimiento sobre los temas jurídicos, yo me sentí con la responsabilidad de hacer algo al respecto. Y no necesariamente de hacer campaña por el apruebo, si bien yo voto apruebo y todo, mi idea principal fue aterrizar las normas para que las personas pudieran tomar una decisión de manera informada y no solo guiándose por lo que dice algunas personas de cualquiera de los dos sectores desde la mala intención, Entonces me sentí con la responsabilidad social de hacer algo al respecto y empecé a hacer este tipo de videos tratando de ser lo más neutra posible. Yo sé que a veces no es tan posible ser muy neutra, pero hago todo lo posible para que los videos sean lo más claros, para que todas las personas lo entiendan, aterrizar un poco el lenguaje jurídico que es muy técnico. Claro. Es muy técnico, hay muchas confusiones sobre palabras específicas, entonces tratar de acercar el derecho a las personas porque estamos votando el texto jurídico más importante de nuestro ordenamiento, que es la Constitución, es lo que manda todo el ordenamiento jurídico. Entonces hay que saber ciertas cosas básicas para poder entenderlo, no basta con leerlo, y en ese sentido yo quise acercar el derecho a la gente para que todos y todas pudieran tomar una decisión de manera informada. Qué bueno. No, te felicitamos por el esfuerzo educativo. ¿Y crees que ha causado el efecto buscado? Yo pienso que sí, no sé si ha llegado a tanta gente, pero a las personas que he llegado, sí, me han llegado muchos mensajes agradeciéndome y eso es muy gratificante. Yo hago los videos e informo a la gente con mucho gusto. Hay personas que me escriben por interno para hacerme preguntas, también se las respondo. Tengo toda la disposición del mundo. Entonces, aunque haya llegado a una persona o a dos, eso para mí ya es más que suficiente. Qué bueno. ¿Y dentro de las consultas que más se repiten? ¿O las dudas o los miedos?
los miedos que les van a quitar la casa, eso Ya. quiero aclararlo ahora ya, es Puede ser mentira. un punto que Sí. podría aclarar, Quiero ¿cierto? El decir derecho a al tiro propiedad. con toda responsabilidad, me hago responsable de lo que estoy diciendo, el derecho a propiedad está más que protegido en el nuevo texto constitucional. Esa es una de las preguntas. La otra es de los sistemas de justicia, de la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, el sistema de pensiones, educación, salud, y esas son las preguntas como más Recurrente. claro, más recurrentes. Sí. Ya, qué bien. Mira, nosotros el programa de hoy lo hemos preparado, como todos han sido temáticos, la idea es poder profundizar un poco más en lo que es salud y también con lo que es seguridad social. Ya. Que si algo tiene que ver con pensiones, pero no es directamente pensiones, ¿cierto? Claro. Entonces, podríamos partir con seguridad social. Vi que tú habías hecho unos videos igual explicativos respecto al tema. También estamos con la propuesta de constitución, porque también nosotros el programa que realizamos también lo hacemos de una forma bastante responsable, así que todo lo que nosotros acá hemos conversado en algún momento lo basamos en el texto. Y como tú dices, tratando de aterrizarlo en un lenguaje simple, sencillo y que la gente pueda comprender. Respecto a la seguridad social, el artículo 45 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los siguientes principios: de universalidad, solidaridad e integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. ¿Qué podemos decir respecto, por ejemplo, a los principios que van a regir el sistema de seguridad social público? Ya. Primero quiero decir que hoy en día no existe un sistema de seguridad social. La seguridad social cubre muchas contingencias. Para eso se crean los sistemas de seguridad social, para la cobertura de ciertas contingencias. Vejez, cesantía, invalidez, no sé, hay varias, embarazo, etcétera. Hay varios tipos de prestaciones, claro. Discapacidad es la palabra correcta, pero invalidez como en el lenguaje de seguridad social. Hoy en día, la Constitución actual, por la que estamos, en el artículo 19, número 18, dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social. Las leyes que regulan el ejercicio serán de quórum calificado y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias y el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Esa es toda la regulación de seguridad social en la Constitución actual. El resto, el aterrizaje de estas normas siempre va a ser materia de ley. ¿Cuál es la gran diferencia con la Constitución, con el proyecto de nueva Constitución? Es que acá se propone un sistema que efectivamente cubra todas las contingencias que puede sufrir una persona durante su vida, ya sea un accidente del trabajo, bueno, todo lo que estábamos hablando anteriormente. Estos principios son respecto del sistema completo de seguridad social. Una de esas contingencias es la vejez, las pensiones. Que la Constitución actual no consagra ningún principio de seguridad social porque no existe un sistema que las abarque a todas. Hoy en día, ¿qué es lo que nos asegura una seguridad social? Las AFP. Es lo único que existe para poder... Y el pilar solidario. Claro, el pilar solidario, la AFP, bueno, y las la personas AFP. que están pensionadas por el Instituto de Previsión Social también. Claro. Sí, pero eso también son las que quedaron, pues no es como que yo pueda decir hoy en día... Escoger ese sistema. Exacto. Para pensionarme. Sí. Exacto. Y siempre la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con la AFP? Mi plata va a seguir siendo mía, las AFP van a desaparecer, o yo voy a poder escoger estar en una AFP, o voy a poder escoger estar en este sistema público de seguridad social. Bueno, aquí los principios, universalidad, o sea, un sistema universal que cubra a todas las personas, todas las prestaciones, el principio de solidaridad, de integralidad, que sea íntegro, que cubra todo, solidario para que... Bueno, después voy a explicar la parte de solidaridad para que no se confunda nadie. Unidad, un sistema de seguridad social. Igualdad, que sea al menos el acceso igual para todos. Suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, que sean prestaciones oportunas. Respecto de las pensiones,
aquí lo único que dice la nueva Constitución establece los marcos dentro de los cuales hay que crear estas leyes, que esa discusión es del Congreso. Están estos principios y luego en el inciso tercero, el artículo 45 dice que el Estado define la política de seguridad social. Estado, entiéndase, no como gobierno, sino que poder ejecutivo, legislativo, judicial. En este caso va a ser el poder legislativo que crea las leyes. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Esas son las directrices bajo las cuales tiene que regirse el nuevo sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tiene un financiamiento tripartito: cotizaciones de trabajadoras y trabajadores, cotizaciones de empleadores y empleadores, y el financiamiento que otorga las rentas generales de la nación. Con eso uno puede entender al tiro que el sistema, lo más lógico es que se establezca en el Congreso un sistema de carácter mixto, donde haya una parte en que uno pueda capitalizar individualmente, como hoy en día en las AFP, y haya otra en que se base como el pilar solidario, o a través de aportes estatales. Ok. Pero en ningún caso la AFP, este nuevo sistema de seguridad social va a contemplar, por ejemplo, el traspaso de dinero para los negocios especulativos que hoy hacen muchos grupos económicos, porque debemos decir que la AFP quizás no han funcionado para entregar buenas prestaciones y pensiones, pero sí han funcionado para hacer crecer ciertos grupos económicos, Sí. y cuando esos ciertos grupos económicos también hacen malas inversiones, hacen que los fondos de pensiones también pierdan, y esas pérdidas las asumen los cotizantes. Claro, respecto a eso, hoy en día el promedio de las pensiones en Chile son cerca de 300.000 pesos. Autofinanciado. Claro, de las AFP. Las Ya. pensiones que otorga la AFP a las personas, cerca de 300.000 pesos. El sistema que tienen las Fuerzas Armadas, las pensiones son en promedio de 1.300.000. Y las utilidades, o sea, las ganancias que tienen las AFP por estas inversiones en grupos económicos importantes para ir capitalizando la plata de los trabajadores y trabajadoras, es de cerca de 170.000 millones de pesos. ¿Al año? Al año. Al año. Claro. Y son miles de millones de pesos que podrían ser utilizados para entregar pensiones. Porque Claro. si bien tú hablas de promedio en 300.000 pesos, pero sabemos, por ejemplo, yo acá que cumplo una labor de atención de público en donde nosotros revisamos sus colillas de pago para entregar ciertas ayudas básicas, por lo general la gente recibe la pensión básica asistencial. Entonces eso son alrededor de 170, 180.000 pesos en la Claro. actualidad. Y yo leía también que el autofinanciado de las mujeres, el promedio no alcanza a ser ni el 60.000, 80.000 pesos. Sí. Y por eso después rige el principio de solidaridad que tú dijiste Exacto. que podíamos profundizar igual, porque es súper importante ese concepto, porque de hecho nosotros cuando leemos la propuesta de constitución, en el artículo 1, dice: Chile es un Estado social y democrático, de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Después, a inciso siguiente, dice: se constituye como una república solidaria. Claro, es uno de los principios de la República de Chile, la solidaridad. ¿Qué Bajo esta podrías nueva tú Constitución. profundizar respecto a Bueno, eso? es que hay varios artículos a lo largo, varias instituciones en realidad a lo largo de la nueva Constitución que establecen este principio de solidaridad, como por ejemplo en el Estado regional se establece la cooperación entre las regiones en virtud del principio de solidaridad. Las regiones que tienen más plata le van a pasar plata a las que tienen menos. Ya, ok. Entonces en el fondo es generar un sistema que permita que sea más justo. Claro. Sea más justo, porque imagínate, hasta hace muy poco tiempo, creo que fue la celulosa Arauco, pagaba su patente siempre en Las Condes. Entonces, ¿quién recibía esa plata? La Municipalidad de Las Condes, cuando en realidad la celulosa Arauco es de Arauco, podría Claro. haberla pagado ahí, que no es una comuna que tiene una municipalidad que es millonaria. Exacto. Entonces, todas esas cosas se pueden ir arreglando con este principio de solidaridad. Ese es uno de los ejemplos.
seguridad social, ¿qué más? Bueno, hay varias... Bueno, la idea es que también este principio rija la República, porque cuando se habla de la República, el Estado en todo su conjunto, Claro. incluidos los ciudadanos, las instituciones, los políticos, las organizaciones sociales. Yo estuve participando igual en los conversatorios de los ex constituyentes y yo hice alcance respecto al principio de solidaridad, que me parecía fundamental poderlo utilizar como una buena herramienta de campaña en favor de una de las opciones. Entonces me dijo, no, porque con eso no vaya a conseguir votos, porque la gente va a creer asustan, que vaya a las tener tu personas se plata asustan, que claro. financiar a un flojo, porque Claro. así lo dicen en Sí. términos vulgares. Sí, pues yo no tengo por qué estar financiando al resto. Exacto, pero lo que quiere decir el principio de solidaridad dentro de lo que va a ser el sistema de seguridad social es que nosotros también nos hagamos cargo como sociedad de, por ejemplo, las personas que en este sistema no pueden producir, Claro. que son las personas, como mencionábamos anteriormente, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo. Sí. Eh, O las pero personas en situación de calle, hay exacto, muchas... y esas personas, por ejemplo, o las personas que nunca cotizaron en su vida laboral y que llegan a la edad de jubilar y se les paga esta pensión básica asistencial o solidaria. Entonces, el principio de solidaridad, si existe en Chile, lo ejercemos, solamente que ahora se tiene que financiar por un grueso y casi completamente del Estado, porque como estamos diciendo, el sistema de AFP genera utilidades. Claro. Entonces, esa miles de millones de pesos que se fugan a los bolsillos de las grandes empresas de AFP, que son en su mayoría norteamericanas, y son también aseguradoras los dueños del AFP, Sí. porque ahí está el gran negocio también. Ya no sería, y esos mismos dineros los podemos usar en un sentido solidario, porque Exacto. tenemos que hacernos cargo como sociedad de las personas también que ejercen las labores de cuidado, que esta Constitución también lo contempla, Sí. que son las personas que dan un sostén súper grande a la economía, porque sin su trabajo doméstico de cuidado de niños, del mantenimiento del hogar, de la alimentación, muchos de nosotros no podríamos salir al mundo laboral y hacer producir al país. Sí. No, Entonces, y además, bueno, la gente se asusta mucho porque ve que el sistema de seguridad social se basa en los principios de solidaridad, entonces se va a hacer un sistema de reparto. claro, Y lo mismo que decías tú, yo no tengo por qué estar financiando al otro, mi plata, mi trabajo, y me quiero financiar a mí. Y en ningún caso es los términos en que está redactado este artículo o el alcance que se le pueda dar va dirigido a establecer un sistema de reparto. claro, No, bueno, eso es discusión de ley, pero esas leyes las va a discutir el Congreso actual. Exacto. Y como está compuesto el Congreso actualmente, no va a ser un sistema de reparto. exacto. No va a ser, y hay acuerdo en todos los sectores respecto de eso, que se habla mucho de un sistema mixto, con un financiamiento tripartito, que tenga un pilar solidario y un espacio sí, de capitalización individual, como las AFP. El órgano que administre no necesariamente va a ser público, porque esto tampoco lo dice, no como en salud, que ahí sí dice que va a ser un órgano público. Y los recursos con que se financia, o sea, las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y las rentas generales de la nación dirigidas a este sistema, no van a poder ser utilizados para nada más que el pago de las prestaciones de seguridad social. O sea, ningún gobierno va a decir, ya, saquemos esta plata y ocupémosla para X cosa. No se Claro. puede tocar esa plata, porque es de los trabajadores y las trabajadoras. Exacto. Además que este gobierno ya hizo algunos compromisos con materia de ley respecto a que no sean expropiables también los fondos de Claro. pensiones, que si se traspasa al nuevo sistema estén asegurados, como tú bien dices, para lo que es que el tema de entregar seguridad social, pago de pensiones. Sí, y por un tema de certeza jurídica, yo no creo que las AFP se eliminen así, empieza a regir la nueva constitución, se dicta la nueva ley, desaparecen las AFP. Claro. Imagínate que cuando se dictó la constitución del 80, se crearon las AFP, la gente, bueno, algunos pudieron decidir, otros obligados y hasta encañonados se tuvieron que cambiar a la AFP. Pero hay gente que sigue pensionándose por el sistema de reparto, por el Instituto de Previsión Social. Y si bien yo no puedo ir ahora y cotizar ahí y pensionarme a través de ese sistema, el sistema sigue existiendo hasta que se muera la última persona que está Exacto. afiliada a ese sistema. Y lo más probable es que con las AFP sea lo mismo. Claro. A nadie lo van a obligar a cambiarse de sistema. ¿Van a eliminarse las AFP? Sí, pero no se eliminan de un día para otro. Se van a eliminar cuando no quede nadie cotizando en la Claro. AFP. Esto, para la gente que empiece a cotizar después, va a decir, o sea, va a tener que cotizar en este sistema único de seguridad social.
Pero, por ejemplo, tú o yo vamos a poder decidir, ya no sabes que yo creo que mejor la FP o no, me gusta más este otro sistema, me quiero ir a este otro. Claro. Y eso es por certeza jurídica y el Sí, por Congreso lo más no razonable que da, así ocurra. claro. También se habla de que no, es que ahora no van a ser heredables los fondos. Sí, eso también es un tema. Bueno, hoy en día la heredabilidad de los fondos de pensiones tampoco es tan real, tiene un sinfín de requisitos. Primero, no tienes que optar por una pensión vitalicia al momento de pensionarte. Sí, Eso porque es lo eso es primero. como comprar un seguro. Por Claro, lo que si tienes la pensión vitalicia, eso ya no se puede heredar. Y luego de eso hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no tener beneficiarios legales, las cargas. No tener cargas legales, bueno, tener fondos evidentemente, que esa es la minoría de las personas, porque Sí. los fondos que hay acumulados no son muchos. Y también haber fallecido por una enfermedad de trabajo o un accidente laboral. Con esos requisitos recién los fondos pueden ser heredables para que los herederos puedan llegar y sacar esa plata. De otra forma, esa plata queda ahí en la FP la sigue administrando, sigue generando utilidades y puede que le entregue pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios legales. Claro, Pero también los montos son mínimos. exacto. Pero si vamos a tener un buen sistema de seguridad social, no deberíamos tener temor de que vamos a tener pensiones indignas o de hambres como las que se reciben hoy en día. Sí, y en ningún, o sea, si es que se estableciera este sistema mixto, evidentemente la parte de capitalización individual es heredable, eso es propio, pero lo que se vaya a un fondo solidario, esa parte no, porque Es para el por bien eso es común, mixto, por el bien claro, común, es ¿cierto? para poder financiar a las personas que no tienen la posibilidad de financiarse, Exacto. de autofinanciarse. No, qué bueno. ¿Algo más al respecto del sistema de seguridad social? No, bueno, dejar súper en claro que todo lo que podamos especular de este sistema finalmente queda en el Congreso, porque el Congreso actual es el que va a dictar las leyes que aterrizan el texto constitucional, porque ya lo hacen aplicable. Claro. Como te decía, la Constitución actual tampoco consagra mucho sobre la seguridad social, es un artículo bien cortito, es un numeral del artículo 19, el 19 número 18, y todo el resto está establecido en la ley, y porque es materia de ley, la Constitución solo establece los marcos y los límites dentro de los cuales pueden moverse las leyes. Ok, súper claro. Entonces, me gustaría preguntarte sobre salud, que igual es uno de los temas importantes que la gente siempre consulta, que hay dudas y hay algunos también bastante esperanzados en que esto ocurra, pues como lo establece la propuesta. ¿Qué significa que el Sistema Nacional de Salud sea de carácter universal, público e integrado? Que sea universal, que cubra a todas las personas, a todas las prestaciones, integrado, que formen parte de él prestadores públicos y prestadores privados. Por ejemplo, en pandemia se ocupó un sistema de salud integrado. Si una persona necesitaba una cama clínica, daba lo mismo si era FONASA o era ISAPRE, donde hubiese disponible, para ella se iba. Eso es integrado. Y solidario, lo mismo que estábamos hablando, que el financiamiento de este sistema probablemente que va a estar financiado a través de las rentas generales de la nación. Pero adicionalmente se pueden establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el fin de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Entonces la Constitución establece que el 7% obligatoriamente sea destinado al sistema de salud público. No, el de todos. O sea, las cotizaciones de los trabajadoras y trabajadores, empleadores y empleadoras son para el aporte solidario. Ya. Son para el aporte solidario. Pero al final la idea de este sistema es que tú no tengas que tu salud no dependa de si tienes plata o no para pagarla. Claro. Entonces uno va a pagar una cotización, no sabemos el monto, no sabemos si es 7%, no sabemos si es más, porque tenemos que tener en cuenta que el principal financiamiento son las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley puede establecer cotizaciones. Y la Constitución actual, que el artículo de derecho a la salud, bueno, protección a la salud, porque la Constitución actual no da el derecho a la salud. Lo voy a leer también, es cortito, que está en el 19 número 9. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación y rehabilitación. Y luego en el inciso cuarto dice que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Tampoco es el monto, eso No. es materia de ley. Y tampoco especifica que
el Estado sea quien rige Claro. el sistema, porque dice preferentemente. Claro, es que el Estado tiene que garantizar la ejecución, o sea, tiene que preocuparse de que haya un piso mínimo. La Constitución actual protege el acceso a la salud, Claro. no el derecho a la salud. Por eso dice que protege el libre e igualitario, libre para que uno pueda decidir, prestador Escoger. público o privado, e igualitario para todas las personas, y solo las acciones de promoción, protección y recuperación y rehabilitación. La nueva Constitución establece las acciones de... acá. Promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Incluso consagra la atención primaria como base del sistema y promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud para poder aterrizar las políticas de salud y las condiciones de esta política de salud para que se pueda ejercer de manera efectiva. Entonces, la protección del derecho a la salud en la nueva Constitución es bastante amplia y como importante, Claro. porque a la larga la Constitución actual no dice nada. No, habla sobre la libertad de elección. Claro. Libertad de elección sujeta a lo que el bolsillo pueda también, Exacto. porque yo puedo elegir siempre y cuando tenga cómo costear. Exacto. Cómo costear una clínica, cómo costear un ISAPRE, un Sí. plan de ISAPRE, porque como tú decías en uno de tus videos, claro, yo con mi 7% puedo contratar un plan de ISAPRE, pero si gano el mínimo, ningún ISAPRE quizás tiene Claro. contemplado un plan a ese costo y yo voy a tener que pagar una póliza adicional. Sí, po. Entonces, bajo esta lógica, por lo que yo entiendo, todos aportaríamos con nuestra cotización de salud al sistema Claro, público. puede Y que quien se quisiera, establezcan estas cotizaciones, porque Ya. el financiamiento principal son las Las rentas rentas del generales de la nación, claro. y que quien quiera financiar un sistema de salud privado tendría que pagar un adicional, una cosa así. Es que, ¿cierto? claro, eso es materia de ley. El Ya. sistema de salud van a haber prestadores públicos y privados, y de donde se saca el modelo es de países como en Inglaterra, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, en el cual existen seguros de salud para ciertas prestaciones. Por ejemplo, para ir a, no sé, al oftalmólogo y pedir lentes. Para los lentes tú pagas un seguro, entonces, no sé, pues si tienes miopía y usas lentes, hay un seguro para esa prestación en específico. Claro. Entonces los modelos que de donde se trajo esta redacción del artículo 44 contemplan esos seguros de salud, pero no necesariamente va a ser para atenderte sí o sí en un prestador privado, porque las personas también dicen, no, pues que nos va a tocar pagar el doble. No, eso tampoco es cierto, porque, bueno, primero eso es materia de ley, no lo sabemos. Según esta redacción, no necesariamente va a ser así. Y lo más probable es que estos seguros sean para prestaciones específicas, porque la idea del sistema es sacar este negociado de la salud. Exacto. Que dejemos también de generar esas utilidades que podrían Sí. ser reutilizadas para el mismo sistema de salud, como también ocurre en el sistema de seguridad social. Sí. Por eso yo veía como que los dos temas son complementarios, porque rigen los principios básicos de convivencia social, o sea, Sí. el tema de la seguridad, de las pensiones, y el tema también de que la salud sea ejercida como un derecho y como un derecho garantizado. O sea, no vale con que esté en la propuesta muy bonito, pero que sea financiable. Claro, aquí toda la pega dura la tiene que hacer el Congreso. Sí. La tiene que hacer el Congreso y el Congreso actual. El Congreso actual, estas leyes tienen su... Creo que en el sistema de salud son 2 años que tiene para que el presidente presente el proyecto y lo Claro. tramite el Congreso. Tienen sus tiempos, cada institución tiene su tiempo, las disposiciones transitorias, y todo eso es en este Congreso. Entonces, va a haber que llegar a acuerdos, porque la composición del Congreso tampoco permite que sea un sistema solidario y que todas las personas, nadie pague, no sé. Claro. Como las ideas extremas igual quedan afuera en esta discusión legislativa. Sí. Además que se habla acá que va a ser un sistema integrado, público-privado. Y el gran problema de hoy es que las AFP reciben, o sea, las AFP, las ISAPRE, reciben muchos más recursos que FONASA. En ingresos, por cada beneficiario, reciben más recursos y los gastos de las ISAPRE son mucho menos a los de FONASA. La ISAPRE, por ejemplo, aquí tengo el datito, 9% de los afiliados a la ISAPRE son adultos mayores, son personas mayores.
9%, que son los que generalmente tienen más gasto en salud. Claro. Todo el resto está en FONASA. Sí. Es que ahí ocurre una paradoja muy, eh, digamos, pésima para los que somos usuarios del sistema de salud público. Yo soy usuario de Sí, FONASA por criterio propio, por principios propios. Además estoy súper contento por las prestaciones que ha entregado, sobre todo Chile Crece Contigo, Sí. los temas que tienen que ver con la primera infancia o con el embarazo, a través de lo que son los CEFAM, hemos recibido una atención muy buena. Sí. De hecho, yo no esperaba más de 15 minutos para que nos atiendan, y cuando porque también complementamos con el Claro. sistema privado, hasta 2 horas. Sí, pues. Y ahí uno no puede decir nada, reclamar nada, y es terrible. Pero respecto a lo de adultos mayores que están dentro del sistema de ISAPRE, por ejemplo, una persona, un trabajador normal, toda su vida, que percibe un sueldo sobre el mínimo, un sueldo que podría ser considerado clase trabajadora, clase media, eh, toda su vida laboral entregó su 7% a la ISAPRE. Nunca hizo uso de las prestaciones, porque no pedía permiso en el trabajo, porque no quería incomodar al jefe, porque no quería no se tomaba licencia, ¿cierto? Llega el momento de jubilarse y la ISAPRE le dice, bueno, pero usted si quiere seguir con nosotros tiene que seguir pagando Claro. el seguro. Y a veces te suben las primas. Claro, pues entonces ahí llega el momento y la persona, bueno, dice, yo no puedo seguir pagando mi sistema de ISAPRE, me voy a FONASA. Se va a FONASA, donde nunca cotizó, donde nunca puso un peso de su cotización obligatoria, llega con todas las enfermedades propias de la edad y el sistema de salud no lo puede dejar fuera. Claro, claro, porque el Estado, con la Constitución actual, el Estado protege el libre e igualitario acceso, pero ¿qué tan libre? ¿Por qué? Porque las AFP son, o sea, dale con las AFP, las ISAPRE son aseguradoras también. Sí. Entonces, como buenas aseguradoras, ellas miden el riesgo. Claro. Las preexistencias, te ponen unas primas muy caras si tienes enfermedades preexistentes. Las mujeres en edad fértil también, aun cuando está prohibido por ley, igual se busca la manera de hacerlo. Entonces, finalmente, FONASA es el sistema que soporta todo el riesgo que evitan las ISAPRE. Exacto. Y FONASA no puede medir el riesgo porque el Estado protege el acceso a la Exacto. salud. Entonces, pero por tiene eso que está garantizártelo. financiado. Exacto. Y sin financiamiento lamentablemente no puede funcionar bien. Sí, Entonces la promesa de esta propuesta en la nueva constitución es que vamos a tener un mejor sistema de salud público. A los que estemos por opción o por necesidad, vamos a tener un mejor sistema de salud público, que va a poner énfasis en la salud primaria, en los CEFAM. Nosotros llevamos años peleando por un CEFAM acá, con todas las complicaciones políticas que eso tiene de por medio. Entonces, con esto podríamos soñar con que se pueda acelerar el proceso de la construcción de un CEFAM, porque va a ser el pilar del sistema de salud. Claro que sí, incluso es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. Hay que ir fortaleciendo eso, hay que fortalecer la atención primaria, hay que educar también a la gente para utilizar los niveles de atención, porque uno, no sé, me duele la cabeza, voy a urgencia al hospital. No, vaya a urgencia del CEFAM, vaya al SAPU. Entonces todo eso, si funciona bien, es un sistema maravilloso. Sí. Nosotros igual contamos con Costa acá, que también tienen menores prestaciones que los CEFAM, pero son inmediatas, están acá, son cercanas, conocen a la población, traen prestaciones, la entrega de medicamentos, la atención a postrados, y eso se puede ir mejorando. Claro, y la única forma de mejorarlo es que tengamos más recursos. El sistema público hace lo que puede con los recursos que tiene. Aquí, de todo el dinero de salud, del 100% del presupuesto de salud, FONASA tiene el 77%, ¿ya? Pero tiene el 83% de beneficiarios. De la población. Y versus las ISAPRES, que tienen un 17% de beneficiarios y un 23% de financiamiento. Entonces tienen más plata proporcionalmente que FONASA. Y incluso recibiendo financiamiento del Estado a través de la modalidad de libre elección, el tema de la integración vertical, cuando las clínicas, los holdings son dueños de ISAPRE y de la clínica. Entonces te dicen, ya, esto normalmente sale 5 millones, pero si estás afiliado a esta ISAPRE te sale 200.000 pesos.
Claro. Entonces van ganando más recursos y eso genera también que los profesionales estén en el sistema privado porque el sistema privado tiene más recursos para pagarle y para que el público entre a competir tiene que igualar, pues. Claro. Tiene que igualar los sueldos a los médicos, a todos los profesionales de la salud y es muy difícil competir en esa desigualdad de condiciones. Sí. Y además que el sistema casi, por ejemplo, los profesionales lo insta, lo obliga a estar en el sistema privado de ISAPRE, porque bueno, hace poco se reguló sobre eso, que los que están en la letra C, D, que son los sueldos más altos, además de si optaban por el sistema de FONASA, si tenían alguna atención médica, además tenían que pagar Sí. un adicional, un costo. Claro. Y es como ridículo, porque si tú ganáis más y estás aportando más, la Sí. idea es que no Sí, paguen. po. Pues entonces ahora, claro, no hay copago. Ahora todos los que están en letra C, Todos los tramos de FONASA. todos los tramos, no hay copago y uno opta, como en mi caso, de estar en FONASA por un principio de solidaridad también, pues Sí, si pues. tiene que ver con eso. Si queremos mejorar el sistema hay que mejorarlo de adentro. Exacto, Y yo por igual soy ejemplo, FONASA. cuando le entregan un juguete didáctico, estimulante a mi hija, yo lo veo y la veo contenta. Entonces yo le digo a mi pareja, ese es el juguete más caro que tú tienes, pues, porque me costó la cotización mía de tu mamá mensual, pero es para que tú y 10 niños más tengan ese juguete. Sí, Pues. Entonces yo creo que de eso tenemos que sentirnos Sí. orgullosos de aquí para adelante, pues como esa es la invitación a que contemplemos y ejerzamos la solidaridad, no como nos tienen convencido que casi, por ejemplo, si yo pongo 5 lucas para la Teletón al año, soy solidario. Claro, es soy que el sistema sumamente- actual es muy individualista. Exacto. Entonces, por eso mismo se produce lo que estábamos hablando recién, no, porque le voy a estar pagando a alguien que no trabajó nunca o que es flojo. No, pues eso está mal si nosotros somos seres sociales, las personas viven en sociedad y tienen que convivir en sociedad, independiente que uno tenga sus intereses personales, igual Claro. hay que perseguir intereses colectivos en pos de mejorar las condiciones de todas las personas. Claro. Y no solo las mías porque me da lo mismo el resto, la idea es que todos estemos más o menos... Exacto, porque así vamos a evitar los males sociales, pues, Claro. delincuencia, Sí, se evitan muchas un montón cosas. de cosas parten de que estos derechos se consagren. Pues yo creo que esa es la gran diferencia entre la constitución actual que nos rige y la propuesta de la nueva constitución, que esta es una constitución que garantiza derechos y Sí. eso es para una mejor convivencia. Y además que, si bien la Constitución actual igual garantiza derecho en el artículo 19, el modelo de Estado subsidiario privilegia la intervención de los privados. Entonces, el Estado solo puede intervenir cuando los privados no pueden o no quieren. Entonces, el Estado jamás va a estar en igualdad de condiciones con los privados. Yo no creo que los privados tengan que desaparecer y que el Estado sea gigante y cubra todo, no. Yo estoy segura y siempre lo digo y que el Estado y los privados tienen que convivir cada uno haciendo lo suyo. No podemos entregarle a los privados el deber de asegurar derechos, porque los privados persiguen sus intereses personales. El Estado es el garante de los derechos sociales, los privados generan trabajo, incentivan la inversión, qué sé yo, esa es su área. Pero los derechos sociales que persiguen que todas las personas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, que ponen un piso para que de ahí para arriba uno escale con sus herramientas, tiene que garantizarlo el Estado. Tiene que Exacto. garantizarlo el Estado. El Sí. Estado es el único que tiene por finalidad el bien común, los privados no. Sí, y dentro de los halagos que se le han hecho a esta propuesta constitucional a nivel internacional, nacional, que moderniza muchas cosas a nivel estatal y en esa relación público-privada. Sí. O sea, nos pone a la vanguardia en bastantes temas. Por ejemplo, vinculado también a la salud pública, el tema también de reconocer a las personas en situación de discapacidad Sí. como garantes de derechos, pero plenos, Sí. como un ciudadano más, y que el Estado tiene que dar todas las garantías y hacer todos los esfuerzos para integrarlo. Claro, incluso en el artículo que consagra los derechos de las personas con discapacidad, que está por aquí, acá, dice claro, en el inciso, ¿dónde está? Ahora lo perdí. Acá, en el inciso segundo, toda persona con discapacidad tiene el derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias, según corresponda, a la accesibilidad universal, inclusión social, inserción laboral
y la participación política, económica, social y cultural. Y luego dice que la ley garantizará que la elaboración, ejecución y supervisión de dichas políticas y programas cuenten con la participación de las personas con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad pueden decir, oye, esto no nos sirve. ¿Y cómo una persona que no tiene una discapacidad va a estar creando políticas para alguien que sí? Claro. Sí. ¿Qué mejor que incluya en la participación de la elaboración de estas políticas a quienes van a ser beneficiarios? Exacto, finalmente? El claro. sujeto en cuestión. Por eso yo digo que, porque lo vi también en uno de estos, de la franja, un capítulo muy emotivo de un joven que sale así. Sí. Entonces él con todo el entusiasmo señalaba que a él le hacía sentir orgulloso este artículo porque es único en el mundo. ¿Sí? O sea, no hay constitución que reconozca a ese nivel las personas en situación de discapacidad, que para nuestro país son un porcentaje altísimo. Sí. Porque todos podemos estar en situación de discapacidad cuando uno se quiebra una pierna, por ejemplo, está en una situación transitoria, leve, pero también una situación... Sí. Y ahí uno ve los límites que tiene y personas que obviamente están en peores situaciones, como las personas postradas que tienen problemas graves. Obviamente que esto va a ser un avance pero muy significativo. Sí. En un país donde la discapacidad ha sido invisibilizada y también ha sido puesta a servicio de privados. Y el Estado no se ha hecho cargo. Son los privados, la Teletón es un instituto privado. Sí. Es preciosa la función que hacen, yo no lo cuestiono en ningún caso. Pero ¿cómo es posible que los privados estén encargados de eso? Sí. Administran fondos públicos. Claro. Y fondos privados también, que son las campañas que se hacen de recolección de dinero. Pero también hemos visto que los manejos tampoco han sido lo más transparentes, porque como son un organismo privado, no se rigen por los principios de fiscalización, claro, que podría ejercer la Contraloría General de la República, por ejemplo. Sí. No pueden llegar a intervenir, no pueden llegar a hacer una auditoría. Entonces también hay cosas cuestionables en cuanto a los manejos de los dineros. Claro, y con la Constitución actual, y como te decía, el modelo de Estado subsidiario no permite mayor fiscalización de parte del Estado. El Estado tiene un deber de supervigilancia, pero fiscalización efectiva no hay. Sí. No hay, y esta Constitución nueva también fortalece la Contraloría y le da más funciones fiscalizadoras respecto de ciertas instituciones. Y en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, se mandata a la ley para que establezca un sistema nacional de discapacidad a través del cual se coordinan, ejecutan políticas y programas destinados a atender necesidades de trabajo, educación, vivienda y salud y cuidado de las personas con discapacidad. Eso no existe hoy en día. No. Lo que pasa es que invisibiliza. Sí. Por ejemplo, acá yo estuve a cargo del censo en la zona. El censo que mide las cosas más sensibles en un país para poder hacer proyecciones y políticas públicas. No contempló la consulta si tú estás en una situación de discapacidad. Entonces, yo creo que eso se hace de una forma tendenciosa de no sacar a la luz pública una realidad. Entonces, esto obviamente va a poner a las personas, a los sujetos, a las sujetas que están realmente involucrados en el centro de la discusión. Y tienen necesidades distintas de las personas que no están en situación de discapacidad. Mi mamá está en situación de discapacidad y yo lo veo, hay muchas limitaciones en todos lados, está lleno de escaleras, no sé, la Plaza de Armas en Los Ángeles, escaleras por todas partes. Parece que tenemos una consulta de los auditores. Tenemos comentarios y felicitaciones por acá. Ya dice Marcelo Pérez Urrea: qué pena que la gente pobre del rechazo no entre a disipar sus dudas. Se dejaron amedrentar por la derecha. 40 años, cuando ustedes comentaban lo que era Teletón, 40 años de Teletón y nunca legislaron nada. Nuestra amiga, a ver, se me olvidó por acá, Nia Lara León, felicitar a la radio y sobre todo al conductor André Villagrán en el último programa por aportar con su granito de arena a la democracia, con toda la alegría de votar este domingo. Se adelanta la primavera, de seguro Noelia está ahí, estará orgullosa. Además, dice Marcelo por acá, además Cata Seca, instruida y explica todo con cariño. Eso tenemos que ver. Muchas gracias. Además quería recordar que van a quedar copias de la Constitución que vamos a hacer entrega, se pueden entregar acá en la radio, ¿cierto? A quien necesite
poder instruir, poder leer, para despejar dudas, para votar informado. Vamos a entregar una copia de la Constitución y la guía práctica, que es un resumen muy bueno. Así que es un esfuerzo también que estamos haciendo para que la gente de la zona rural no se sienta ajena a todo este proceso que estamos viendo. Que bueno, lamentablemente las copias se han entregado en las zonas urbanas, pero nosotros hacemos el esfuerzo, las trasladamos para acá, y quien la necesite, acá van a estar las puertas de la radio abiertas, y la señora Patricia o don Joel con mucha alegría le van a hacer entrega de una copia. ¿Algo más que decir, Catalina, respecto a salud? ¿Algo que no haya quedado? ¿Algún punto que...? No, respecto a salud y sistema de seguridad social, creo que eso es lo que uno tiene que tener claro, y también saber que todo el sistema aterrizado queda para el Congreso, y va a ser una discusión súper interesante porque van a tener que llegar a acuerdos los sectores políticos. Sí. Y tienen que llegar a acuerdos porque tienen una orden constitucional. En caso de que la Constitución se apruebe, no tienen otra opción. Y tienen tiempo establecido, claro, según materia de ley, exacto, de acuerdo a las normas transitorias. Bueno, y también lo que quería agregar, que se me fue delante, el tema de las ISAPRE. Todas las ISAPRE están anunciando su quiebra ahora. Están Sí, todas en situación de quiebra, mi pobrecita las ISAPRE. ¿Y ganaban cuánto? Y tuvieron Miles muchas de- utilidades, pero claro, la retiraron y hasta ahí queda. Entonces, ¿con qué garantía todas estas personas van a pasar al sistema público? Hoy en día el sistema como existe no da abasto. No hay soporte, no. Por eso es necesario hacer una modificación. Y también, muy de la mano con eso, he visto muchos comentarios de las personas que dicen como, no, es que el Estado no es capaz de financiarlo. El Estado, como lo conocemos hoy, no es capaz de financiar esto. Y por eso también la Constitución establece principios de financiamiento progresivo, lo establece en su articulado. ¿Cómo se va a ir financiando esto? Las instituciones, se da pie para que se empiecen a generar recursos. Entonces hay que pensar en un nuevo concepto de Estado. No es un Estado subsidiario en el que los privados están primero y el Estado entra a intervenir con lo que puede, hasta ahí nomás. No, esto cambia por un Estado social de derecho, en donde los privados tienen su actividad económica asegurada, porque tampoco es que los privados van a dejar de existir. Claro. Pueden existir en salud, pueden existir en educación, en seguridad social, en ninguna parte dice que no pueden existir, en materia de ley. Pero el Estado va a ser el garante de los derechos sociales, que es lo importante, que es lo que permite que las personas puedan desarrollarse. Claro. Y va a tener también facultades fiscalizadoras fuertes. Exacto. Sobre exacto. la salud privada, cosa que hoy no ocurre. Y lo mismo en educación y en todos los Sí. temas que son más... Porque acá también nosotros, no sé si no ha sido sancionado ni tampoco tratado así, pero que existe colusión, por ejemplo, en los centros de toma Sí, de por la exámenes. ecografía. Exacto. O sea, Sí, es carísimo. por Todo ejemplo, lo que un examen básico como una endoscopía cueste lo mismo que una pensión básica Sí. asistencial. No sé si eso será razonable en un estado. Claro. No sé si eso será permitible bajo esta nueva lógica No, bajo esta del lógica. sistema de salud. Bajo esta lógica no. Porque yo puedo entender que hay costos asociados, no Sí. sé, por el edificio, el personal, el equipamiento, pero que tenga ese valor, no. Es no. que claro, hay el Y tema que- de la y que- utilidad, por lo que perciben, Sí. porque hay costos, pero el lucro es demasiado. Y que no varía más entre distintos centros, Sí. eso igual a mí me causa bastante curiosidad. Y que obviamente el costo sea mucho menor en el sistema público, Sí. porque ahí uno puede tomar como base de referencial. Sí. Porque tú decías, por los costos en el tema privado, el Estado gasta mucho en comprar prestaciones al sistema Sí. privado. Y gasta mucho porque son muy caras. Claro. Un día de cama en una clínica es carísimo. Un día de tratamiento intensivo, de la Sí. UCI es sumamente caro. Entonces, como no da el aparataje público para dar ese soporte, se compran esas prestaciones. Un tremendo negocio para la clínica y la Claro, ISAPRE. imagínate que hoy en día por ley desde el 2005 está prohibido el tema de la integración vertical. Esto que te decía que las holdings son dueños de clínica y de ISAPRE, y lo hacen de esta manera, porque antes la clínica era dueña de la ISAPRE directamente. Claro. Entonces se prohibió por ley, pero igual se buscó la forma de hacerlo. Sí. Y eso genera negocio y contribuye a las listas de espera en el servicio público. Sí. Y viola el espíritu de la ley, Claro, porque si ellos saben, está pero como prohibido. lo buscan el ajuste,
lo hacen de la misma forma. Exacto. Y en la práctica queda igual. Sí, y el Estado no puede intervenir más porque los privados lo están cubriendo. Y con el Estado subsidiario el Estado solo interviene cuando los privados no lo hacen. Entonces por eso otorga prestaciones mínimas. Sí. Respecto al tema de salud, también hubo un artículo que a mí me llamó la atención, el artículo 68, que habla sobre el derecho a la muerte digna. Sí. Porque también esta constitución consagra el derecho a la vida, ¿cierto? Y todo Sí. esas cosas adicionales, pero es un tema que es como bastante controversial. Porque acá no lo dice directamente, pero estamos hablando de eutanasia, creo yo. Claro, en el fondo estamos hablando de que la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de la vida. Si una persona decide dejar el tratamiento botado, que lo deje botado. Si quiere seguir con el tratamiento hasta el último de sus días, que siga con el tratamiento. Si decide, bueno, eso también es materia de ley, ahí la ley tiene que entrar a regular. Puede que se legisle de la eutanasia como puede que no. La Constitución da la posibilidad para que si en algún momento se quiere hacer, no sea declarado inconstitucional como ha sido ahora. Exacto. Con todas las cosas. No, y es súper importante. Yo sé que quizá esto no sea como muy de mucho entusiasmo conversar, porque la verdad es que en nuestra sociedad el tema de la muerte es como un tabú súper grande y nosotros lo vemos siempre asociado a consecuencias muy negativas. Pero yo escuché una vez de una activista que llevaba años por el tema de la eutanasia y ella decía, vivir es un derecho y que tiene que estar consagrado y defendido y cuidado por todos nosotros como derecho, pero no es una obligación. Entonces ella estaba viviendo en condiciones muy malas y ella podría haber optado por una forma fácil, ¿cierto? Que podría ser un escape, qué sé yo, al suicidio. Pero ella no, pues buscaba hacer un activismo con su problema y también ponerlo en la discusión pública, porque no es la única que está pasando por esa situación. Es que claro, hay muchas como temas religiosos de por medio, temas valóricos, que en realidad en un debate constitucional, en un debate legal de un Estado laico no tiene cabida. Entonces, claro, hay muchas religiones que Dios es el único que te da la vida y te la quita, pero las condiciones en las que vive una persona, como que tenemos que obligarla a vivir sufriendo, sintiendo dolor, ¿no? Sí. Y por eso en este mismo artículo también se garantiza el acceso a los cuidados paliativos de todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida. Sí. En especial a grupos vulnerables y en riesgo social, porque ellos son los que ni siquiera tienen acceso a esos cuidados paliativos. No. Y es súper importante poder tratar estos temas porque una familia que ve a un integrante de su grupo familiar con una enfermedad catastrófica, hoy en día, como está nuestro estado, de seguro cae a la pobreza. Claro. No tiene cómo costear un tratamiento, va a hacer los cuidados paliativos de ellos. Yo he visto cómo tanto el enfermo, el postrado, junto con el cuidador se terminan enfermando. Sí. Y es todo un contexto de una vulneración de derechos, pero completa, que ocurre dentro de un núcleo familiar. Y es terrible. Sí. Y la solución es hacer bingo. Hacer bingo, hacer rifa. Actividades a beneficio. Y la verdad es que nosotros lo que buscamos con esta nueva constitución, que ojalá sea aprobada, es terminar con todos esos temas que de verdad son de vergüenza nacional. O sea, es un tema que no se habla, pero que existe, que todos conocemos un caso de esto. Entonces, los temas hay que tratarlos como son, como ocurren en la realidad material, como ocurren en la vida cotidiana, no como quisiéramos que sean. Pero yo creo que esta propuesta constitucional da muchas garantías de que vamos a tener un mejor vivir, un buen vivir. No como ahora, que cada uno se rasca con su propia uña, de acuerdo al soporte del bolsillo. Y listo. Y nada más. Sí, eso es muy importante, porque las situaciones como esta, las situaciones fácticas, las situaciones que ocurren cuando pasan a ser un problema social o un problema de salud pública, etcétera, hay que regularlas. Hay que regularlas independiente de si nosotros personalmente estemos de acuerdo o no. Yo puedo decir, yo nunca me haría una eutanasia si estuviera enferma, pero no por eso
voy a decirle al resto, oye, no, si tú te sentís mal no podía hacerlo. No, porque uno no está en los zapatos de otra persona. Claro. Y quiero dejar en claro igual que la Constitución no consagra que exista la eutanasia. Abre la posibilidad para que se debata en el Congreso. Exacto. Porque cuando intentó hacerse era inconstitucional. Exacto. También así con el tema del aborto, Lo que también mismo. es un tema muy polémico, una lucha que llevan años también algunos colectivos, colectivas feministas, que también tampoco lo establece la Constitución, como algunos tratan de mentir, no, que la Hasta los Constitución 9 meses. hasta los 9, eso es un eso es un parto, dijo ahí un político, y eso ya no es un aborto. Pero no, son aberraciones que no están contempladas en Claro, en se van a las Constitución. interpretaciones absurdas. Exacto. Hay interpretaciones extremas, porque igual tenemos que entender que todas las instituciones que están aquí, en alguna parte del mundo existen y funcionan. No hay nada nuevo que no exista. Quizás es vanguardista en el sentido de consagrarlo a nivel constitucional, etcétera, pero son cosas que existen en otros países y de ahí se sacan los modelos. Entonces no es como que uno diga, no, se va a regular el parto hasta el aborto hasta los 8 meses. En ningún país del mundo es así. Claro. En ninguno. Sí. El único país que tiene mayor cantidad permitida de semanas, creo que es Colombia, que son 22. El resto, 12 o 14. Entonces, no nos podemos poner a hacer interpretaciones que ya rayan en lo absurdo y en lo extremo y en la peor interpretación posible, porque son cosas que existen y funcionan y se regulan a nivel mundial hasta cierto límite. Exacto. No, y hay otros países que han decidido también llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, en cuanto a salud, tengo entendido que en Canadá no existe la salud privada. O sea, aunque tú tengas el dinero, no existe Claro. la salud privada. En el Reino Unido tampoco, en Inglaterra, que es uno de los mejores. Solo la salud pública. No sé si viste el otro día un video de Dua Lipa que estaba hablando del sistema de salud en Inglaterra. No. Y ella decía que yo no entiendo por qué uno tiene que pagar por estar enfermo. Sí. Yo voy al hospital acá y Sí. me atienden al tiro y listo, y tengo todo. ¿Y cuánto tiene que pagar? Nada, absolutamente nada. No entiendo por qué esto es discusión. Exacto. No, y por ejemplo, en Canadá también existe el tema de el bono. Pero el bono no se lo paga el doctor hasta que tú no respondas a una encuesta y quedes satisfecho con la atención. A ese nivel. Porque también acá nosotros estamos acostumbrados a que al médico lo hemos puesto también en un nivel, Sí. digamos, en una escala, casi endiosándolo, y nos prestan una atención que a veces deja mucho que desear, aunque tú estés pagando. Sí. Y ponen muchas complicaciones. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ayer llevamos al pediatra, a la pediatra, a mi chiquitita, entonces nosotros compramos el bono ahí mismo en la consulta. Y resulta que ahora no, Hay que que comprarlo ahora en FONASA. hay que comprarlo en FONASA y que tengo que dejar 30.000 pesos de garantía. Y si yo no llego con el bono, no me devuelven mi... O sea, ¿qué más mercantil que eso? O sea, Sí. a ese extremo. Y también es un problema porque todo el mundo, o los que no están de acuerdo, dicen como, ya, pero es que, ¿por qué te comparas con Canadá, con Estados Unidos, con Noruega? Porque nosotros, Chile, es parte de la OCDE y esos son los países que tienen que ser nuestro norte, en el fondo, nuestro Claro. nivel de comparación. Sí, po. Eso hay que dejarlo claro, no nos Hay- podemos estar comparando, no sé, con... Hay que nivelar para arriba, Claro, no para abajo. claro. Es la idea. ¿Algo más que tú quieras decir fuera de estos temas respecto a la Constitución? Ya nos van quedando poquitos minutos Sí. para que termine el programa. ¿Sí, Luis? Mira, acá dice Cecilia Insunza, yo quiero una copia, por favor, justo cuando ustedes hablaban de la entrega de copias. Súper. Aquí va a estar con su nombre. Sebastián Bascur, gracias. Grande Catita. Ay, mi pololo. KDRB, la Cata hace una labor educativa bastante notable y accesible a la gente común. Felicidades. Gracias. A ver, ¿dónde más? Se me arranca la cosa por acá. ¿Qué más? Esto parece una notificación acá, me perdió todo el tema. No, se me arranca justo, tengo una por acá, una a ver, dice, un saludo y muchas gracias a Andrés por ese trabajo y por darle a los vecinos la oportunidad de entender esta nueva constitución. KDRB dice, no es tiempo de egoísmo. Ya, esos son algunos de los comentarios que tenemos por acá porque ya son demasiados y se me perdieron. Muchas gracias. Ya, uno de los comentarios que hacían por acá era si todavía seguían repartiendo copias en la plaza, decía por acá. No hay todavía, ya no en la no. plaza.
Pero aquí van a quedar bastantes copias, así que quien necesite, van a estar en KTRB dice disposición. también, de hecho estuvo aclarando dudas de manera humilde con su cartelito y propuesta en su plaza local. plaza Así nos Valiosa y contaba que estuvo en la plaza, así que Ya, eso es lo que qué tenemos más por lo menos ciudadano que eso. por acá. Súper, muchas gracias Luis. Eh, Catalina, te dejamos los últimos minutos de programa. Yo quiero decir que encuentro que es un tema muy importante, que mucha gente lo cree. Hablaba contigo al principio sobre el derecho de propiedad. Quiero dejar súper en claro y de manera súper responsable que el Estatuto de Protección del Derecho de Propiedad en la nueva Constitución tiene el mismo alcance que el de la Constitución actual. Se protege el derecho de propiedad en todas sus especies, todos los tipos de derecho de propiedad, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. El Estatuto de Propiedad es la misma. Porque hay muchas personas que creen que si entra en vigencia la nueva Constitución les van a quitar sus casas, que las casas ya no van a ser Sus suyas. terrenos. Claro, hay confusión con el derecho a la vivienda. No, el derecho a la vivienda está dirigido a que el Estado se haga cargo de las políticas habitacionales, porque hoy en día lo hacen los privados, el Estado subsidia. Claro. Perfectamente bien puede seguir siendo a través de subsidio y que las personas pongan un pie y puedan comprar su casa, y eso está protegido por su totalidad bajo el derecho de propiedad. A nadie le van a quitar la casa que adquirió, ya sea por una herencia, ya sea porque se la regalaron, ya sea porque la compró. No, a nadie. Lo que pasa con el derecho a la vivienda y la contraposición que inventan algunos con el derecho de propiedad es que el derecho a la vivienda asegura a lo menos la seguridad en la tenencia, porque hay muchas relaciones con la vivienda. No necesariamente una persona que vive en una casa es su propietario. Hay relaciones de arrendamiento, hay personas que celebran un usufructo, qué sé yo, hay millones de relaciones que uno pueda tener con la vivienda. Entonces, esta seguridad en la tenencia protege todas esas relaciones y es el piso. Pero no quiere decir que se excluye el derecho de propiedad, en ningún caso, porque el derecho de propiedad está protegido en su totalidad por el nuevo texto constitucional. Qué bueno que lo aclares porque Sí. acá ha habido bastante gente que ese es su argumento para votar de una Claro. forma. Entonces, aclararlo de que no debe temer a que vaya a perder su casa, su No, terreno, nadie su le van a segunda quitar su casa, porque eso no va a ocurrir. No. No, como tú bien dices, el derecho a la propiedad de hecho está consagrado en esta Sí, Constitución. y el Estatuto de Protección es el mismo. La Constitución actual, el artículo es más largo, pero tiene más palabrería. Si uno lo lee, tiene más palabrería, pero si lees este y entiendes el alcance de las palabras, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Catalina, agradecemos tu preparación, tu dedicación. Te deseamos que te siga yendo bien en tu labor que realizas. Están muy buenos tus cortos de video. Si quieres Gracias. puedes hacer propaganda, publicidad de que te sigan en tu página de TikTok. Y lo otro es invitar a los vecinos a que participen activamente de la votación del 4 de septiembre, día domingo. ¿No recuerda a qué hora abren las mesas? ¿A Las mesas 9? abren ¿O a las 8? a las 8 de la mañana. A las 8 de la Sí, mañana abren están a abiertas esa las hora, mesas. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Recuerden que la votación es obligatoria. Recuerden que en Chacayal tienen una mesa de votación. La radio va a estar haciendo un programa especial, transmitiendo lo que esté ocurriendo, tomando la temperatura del momento. Y esperamos que sea una jornada única, histórica, alegre, de máxima democracia, que no ocurran situaciones de violencia de ningún tipo, que quede solamente la sensación de que vamos a construir algo nuevo, ojalá, un país nuevo, una nueva sociedad, y si no, hay que seguir trabajando por un texto constitucional, si ese es el mandato popular. Sí. Entonces ya estamos en esto, Chile no va a volver a ser lo que fue, ya no, eso no va a ocurrir, y esperemos que sea un país mucho mejor. Bueno, Sí. gracias por la invitación, igual, un momento muy grato. A mí me gusta caleta, como te decía, hablar sobre estos temas, me gusta acercar el derecho a las personas. Y si quieren seguirme en mi página de TikTok es CatalunAG. También quiero invitar a la gente a votar. Esta es una oportunidad única en la historia de Chile, la posibilidad de elegir una constitución, además hecha de manera democrática. O sea, ¿qué más democrático que esto? Y hay que aprovecharlo, independiente de la opción que uno tenga, vayan a votar. Bueno, si no lo hacen los van a multar, así que vayan. Pero no,
es tan importante, un momento histórico único, nunca pasado, y hay que aprovecharlo. No podemos dejarlo pasar porque qué lata. No, hay que participar, hay que ser activos y esa es la idea, que el domingo igual sea una jornada agradable, que no haya violencia y que cualquiera de las dos opciones que sea la elegida por las personas, por la sociedad. Así es la democracia y hay que aceptarlo de cualquiera de los dos lados y hay que seguir construyendo un Chile mejor, que al final, independiente de las posiciones políticas, todos queremos que un Chile que nos represente, que sea un Chile rico para todos, un Chile Claro. menos injusto. Exacto. Sí. Qué bueno, nos quedamos con tus palabras y yo agradezco a la radio por este ciclo de programas, por la oportunidad. Yo me siento en la casa. Gracias, señora Patricia, gracias, Luis, gracias, don Joel. Espero que le haya servido a la comunidad, a la gente que nos escucha. Y ya nos volveremos a encontrar quizás en otra instancia más adelante.